10 en punto. Ya puedes comenzar, Guillermo. Hola, buenos días y buenas tardes a todos y todas. Una feliz semana de la libertad de prensa a todos nosotros. Hoy en este webinar, que hace parte de una serie de discusiones que estamos haciendo en varias partes del mundo, pero particularmente en América Latina y el Caribe, con el involucramiento de todas las oficinas de la UNESCO, vamos a tratar de un tema duro: la violencia contra las mujeres periodistas. Un tema que ha ganado nuevos ángulos con el crecimiento de las actividades digitales, sin que los antiguos problemas, la violencia física y psicológica, el acoso, la violencia laboral, hayan sido resueltos. Pero también estamos acá para celebrar 3 valientes mujeres periodistas que, remando contra todas las adversidades, siguen haciendo su trabajo de informar, de hacer con que los poderosos rindan cuentas, de molestar, de ayudar a los ciudadanos y ciudadanas a comprender dónde estamos parados en el conjunto central de temáticas para nuestras democracias, para el desarrollo y para la protección y promoción de los derechos humanos. Mi nombre es Guillermo Canela, yo soy el jefe del área de libertad de expresión y seguridad de periodistas para la UNESCO, y es un enorme placer estar con todas y todos ustedes acá. Hoy vamos a usar las hashtags libertad de prensa, semana de la prensa, una región, un objetivo, para poder comentar y seguir el diálogo durante este evento, pero también cuando termine, sobre este tema de la más alta relevancia. Por favor, envíen sus preguntas y comentarios. Tenemos 90 minutos, los cuales estoy segurísimo van a pasar volando. Luego, aprovechemos al máximo esta gran oportunidad para dialogar, para debatir, para ponernos nosotros en acuerdo, pero también para estarnos en desacuerdo y encontrar caminos para avanzar. Y para empezar, quiero invitar a 2 mujeres que lideran el esfuerzo de la UNESCO en América Latina y Caribe para proteger y promover la libertad de expresión, el acceso a la información pública y a la seguridad de los y las periodistas. Les invito a todos y todas a recibir con aplausos virtuales, y debo confesar, Lidia y Sadia, y como ya hice incluso a mi terapeuta por Skype, claro, que una de las cosas que echo de menos en este mundo virtual, en este nuevo normal, son los aplausos de nuestros eventos. Ahora entonces paso la palabra a Lidia. Lidia es nuestra directora regional y en su oficina está la Consejería de la UNESCO en América Latina y el Caribe para los temas de libertad de expresión. Lidia, querida, muy bienvenida, tienes la palabra. Muchas gracias, Guillermo. Buenos días, buenas tardes. Un gran placer estar en esta mesa, en este webinar, que, como hablaba Guillermo, por un lado tiene un tema central a la libertad de prensa, que es la protección de las mujeres periodistas, y es un tema que es central lo que hacemos en nuestra organización. Es un tema súper importante en nuestra región, en América Latina, y claramente que tenemos a todos ustedes, en particular a nuestros panelistas, a mi colega Sadia, que también está en esta lucha,
y conseguir que Guilherme de París nos modere es un señal de que continuamos como UNESCO en esta región a luchar para la protección de los periodistas, en particular las mujeres periodistas. Y Ginette, de nuevo uso tus palabras, no nos vamos a quedar calladas porque tenemos que continuar a luchar por justicia y continuar nuestro compromiso con la verdad. Quiero también decir, antes de pasar la palabra a Sadia, quiero también pasar un agradecimiento, nuestra gratitud a FLIP, que es un socio particular de la UNESCO en esta región para todos los temas que trabajamos relacionados con libertad de prensa. Y en particular en esta semana tuvimos realmente una colaboración muy especial, muy importante, y por tanto un agradecimiento muy importante a FLIP por todo lo que estamos haciendo juntos y por todo lo que ustedes están haciendo también para nuestra región, para la libertad de prensa en nuestra región. La verdad es que lo que me encanta en este panel es que además es un panel de ganadoras, ¿no? Las mujeres que están acá tienen premios y tienen premios merecidos. Y comienzo por ti, Ginette, de nuevo mostrar cuán feliz estamos del merecido premio que recibiste, pero también tenemos más dos personas que son importantes en nuestra región y en particular en el Uruguay, que también ganaron un premio muy importante, que es Nausica Palomeque y Matilde Capodonio, que ganaron el premio Marcel Genés del año pasado, ¿no? Y que ese premio fue por un tema y por una historia que la verdad nos tocó a todos nosotros. Diles que no me maten, sobre la migración en América Central. Y es esta coraje, es este compromiso, es este no quedarse calada, que hace de ustedes todas realmente personas que nos inspiran, personas que nos hacen ser mejores, luchar más y mantener la luz del compromiso con la libertad de prensa, con la libertad de expresión, como parte de nuestro trabajo, pero también como parte de nuestros valores. Así que muchas gracias a todas por estar con nosotros en este panel. Muchas gracias a FLIP por organizar, a Sadia y mis colegas en la región, todo el apoyo en la organización de esto. Y bien, estoy acá para escuchar y aprender mucho y me quedar inspirada. Gracias. Gracias, Lidia. De nuevo, muchas gracias a FLIP, que fue un socio fundamental para organizar este evento, pero como dijo Lidia, que trabaja con la UNESCO en una cantidad de otras acciones en el contexto colombiano, pero también latinoamericano y caribeño. Y ahora voy a pasar a mi querida amiga Sadia Sánchez, que lidera nuestros trabajos, los trabajos de la UNESCO en Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela. Todos países que tienen desafíos muy propios en relación a la protección y promoción de la libertad de expresión. Sadia, querida, un gusto verte por los bytes que me llegan por los cables submarinos, y tengo entendido que tú tienes un mensaje muy especial para compartir con nosotros y nosotras. Adelante. Bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Guilherme. Muchas gracias a mi querida colega Lidia. También endoso todas y cada una de las palabras que han expresado ambos. Me complace enormemente hacer parte de este conversatorio en un tema tan fundamental y duro, como bien lo ha dicho Guilherme, como lo es la violencia contra mujeres periodistas, y esto en el marco de la libertad de prensa en América Latina y el Caribe. Este es un evento que ha sido organizado por la UNESCO, las oficinas de Montevideo y Quito, y la Fundación para la Libertad de Prensa FLIP de Colombia, a quien por supuesto reitero nuestro agradecimiento por esta sociedad tan relevante, tan importante, no solo para Colombia, sino para la región. Y esto también en ocasión de la decisión del Premio UNESCO Guillermo Cano, la que ha recaído sobre la periodista Ginette Bedoya, quien por supuesto nos está acompañando en el panel. Muchas gracias asimismo a las panelistas invitadas por su participación, y no puedo dejar de agradecer a quienes nos están acompañando en línea en este momento. Me voy a permitir valerme de la ocasión
para compartir el texto en honor a la galardonada Ginette Bedoya, para luego dar, por supuesto, paso a Guilherme con el debate de hoy día. Desde la dirección de la Oficina de la UNESCO en Quito y representación para Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela, felicito cálidamente y con el mayor reconocimiento por su trayecto como periodista y defensora de los derechos humanos a Ginette Bedoya, por la concesión del Premio Mundial de Libertad de Prensa UNESCO Guillermo Cano. Me complace especialmente entregar este reconocimiento por tratarse de una periodista latinoamericana, colombiana, que representa el ingenio y la tenacidad del mejor periodismo hecho por mujeres, la defensa inquebrantable de los derechos humanos y la dedicación activa por la igualdad de género. El Premio Mundial de Libertad de Prensa UNESCO Guillermo Cano, creado en 1997, rinde tributo cada año en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa a una persona, organización o institución que haya contribuido de forma notoria a la defensa y o la promoción de la libertad de prensa en cualquier lugar del mundo, sobre todo cuando ha corrido riesgos en el ejercicio de su trabajo periodístico. Su nombre rinde homenaje a Guillermo Cano Izaza, periodista colombiano vilmente asesinado en Bogotá el 17 de diciembre de 1986 delante de las oficinas del diario El Espectador. Guillermo Cano y Ginette Bedoya comparten la nacionalidad, el oficio, la pasión por la verdad y la valentía. Una valentía que no solo se coloca en la insistencia, se coloca también y especialmente en el poder del ejemplo y el mensaje transformativo para el cambio. La fuerza y el alcance del mensaje se desprende de Ginette Bedoya como emisaria de un relato de resiliencia y esperanza, no como la exhalación breve de una anécdota, sino como el aliento sostenido que inspira a la acción. Es el relato de la vida activa, del compromiso, de la responsabilidad, de la ética personal, del trayecto inconmovible hacia la justicia luego del encuentro frontal con el mayor agravio, de la persistencia ante el vacío del sistema, de la aspiración de mover y conmover desde la propia experiencia. Vaya el Premio UNESCO Guillermo Cano como justo reconocimiento para la periodista Ginette Bedoya. Muchas gracias Ginette. Mil gracias, Sadia. De nuevo, repito, si estuviéramos en nuestro antiguo normal, ahora estaríamos escuchando muchos aplausos, probablemente todos de pie por tus palabras hacia Ginette. No es así, pero creo que todos en nuestras mentes estamos con tus palabras, subrayando la fuerza de Ginette y la feliz coincidencia de que sea un premio Guillermo Cano para Ginette, que ha trabajado en El Espectador y por todo su compromiso con Colombia. Así que, Sadia, muchísimas gracias por subrayar todos estos elementos y estoy seguro que en muy breves momentos, cuando Ginette tome la palabra, va a dialogar con lo que usted apenas nos ha dicho. Oye, tenemos un panel de lujo acá, como ya dijeron Lidia y Sadia, ¿no? Vamos a intentar que eso sea lo más dinámico posible. Luego, por favor, envíe sus cuestiones. Por favor, se acuerden de las hashtags Libertad de Prensa, Semana de la Prensa, una región, un objetivo. Ginette, Viviana, Nausicaa, Matilde, muy buenos días. Qué gusto tenerlas con nosotros. Felicitaciones de nuevo, querida Ginette, como dijo Sadia, por el Premio Cano. Ya hablamos tantas veces en las últimas semanas, pero es siempre un placer poder volver a felicitarte por este tan merecido galardón. Felicitaciones. Gracias y felicitaciones, Nausicaa y Matilde también, como fue dicho por Lidia. Yo,
Como ustedes saben, yo fui uno de los miembros del jurado del premio Helen y leer el reportaje de ustedes es uno de aquellos tantos momentos que nos hacen acordar por qué es tan importante defender una prensa libre, plural, independiente. Así que muchas gracias y gracias por aceptar la invitación de la UNESCO y de la FLIP por estar las cuatro acá con nosotros hoy. Les cuento una cosa que no sé si está pasando exactamente así en los países de ustedes y de todos que nos ven por internet. Acá en París, todos los días a las 8 de la noche, salimos de nuestras ventanas y terrazas para aplaudir a los y las profesionales de salud por todo lo que ellos y ellas están haciendo en relación a esta pandemia. Inspirados en eso, empezamos el último 3 de mayo, como ustedes saben, el Día Mundial de la Libertad de Prensa, con el apoyo de Twitter, una campaña global para que todos nosotros y nosotras también aplaudamos los y las periodistas que son fundamentales en enfrentar la desinfodemia que está asociada a esta pandemia. Más que nunca necesitamos hechos, más que nunca necesitamos una prensa libre, es el eslogan de la campaña de este Día Mundial de Libertad de Prensa. ¿Por qué una prensa libre es tan importante en tiempos como estos? Esta es mi primera pregunta a todas las cuatro y Ginette, quizás empezamos la ronda contigo. Por favor, adelante. Guillermo, gracias. Un saludo muy especial a mis colegas y compañeras de panel. Sadia, mil gracias por esas palabras tan hermosas. Creo que estos 8 días, porque hoy hace 8 días que se anunció el premio, han sido abrumadores porque he tenido contacto con muchas personas de todos los rincones del mundo, pero también han sido un momento para ratificar el por qué decidí ser periodista, el por qué decidí seguir en el periodismo pese a todas las dificultades que he tenido que atravesar. Y creo que la principal dificultad es hacer periodismo siendo mujer precisamente por eso, por el simple hecho de ser mujer. A nosotras siempre nos van a mirar diferente. A nosotras siempre nos va a costar un poco más poder acceder a la información. A nosotras siempre se nos va a chantajear y se nos va a acosar y se nos va a perseguir por ese hecho de ser mujeres. Y cuando uno hace un balance en América Latina de cómo las mujeres se están informando en este momento y cómo les ha tocado en los últimos 5 años frente a crímenes transnacionales como el narcotráfico y todo lo que se ha desprendido del desplazamiento forzado y de la migración, pues nos damos cuenta que en cifras la forma en la que nosotras estamos dando a conocer la información viene cargada de unos dolores muy silenciosos. Cuando digo esto es que solamente nosotras sabemos lo que nos cuesta y además lo que implica poder acercarnos a las fuentes o a la información como tal para poderla transmitir. Y aquí hago un reconocimiento muy especial a nuestras colegas mexicanas. Solo quienes hemos estado cerca del trabajo de muchas de estas mujeres que siguen entregando datos, historias y contando lo que pasa con la violencia del narcotráfico, sabemos lo que les ha costado. Les ha costado la vida misma. Tenemos muchas mujeres periodistas asesinadas en México y en Centroamérica por informar sobre este crimen, pero además lo más doloroso es el tema de la impunidad que rodea a estos asesinatos. Y creo que ese es uno de los factores que más nos llevan a lamentablemente no poder informar con esa libertad que quisiéramos, porque cuando la impunidad hace camino, el mensaje que se le envía a la sociedad, pero sobre todo a los violentos, es que es legítimo arrinconar a un periodista para poder silenciarlo.
Entre más tenemos esas cifras de impunidad creciendo, más vamos a tener a periodistas y sobre todo a mujeres periodistas silenciadas, autocensuradas y a las que no se autocensuran en unas condiciones de seguridad muy complicadas. Yo creo que ese es uno de los puntos claves en este momento. Eso hablando solamente de América Latina. Pero si vemos el contexto exterior, si nos vamos a lo que está pasando con muchas periodistas en Egipto, en Pakistán, mujeres que están intentando armar sus historias sobre lo que está ocurriendo con todas las inmigrantes en Siria, persecución y toda la violencia sexual que hay en los campamentos de refugiados y poder contar sobre lo que ocurre en los campamentos de refugiados es una de las peores crisis de la prensa a nivel mundial en este momento. Y yo concluiría esta intervención diciendo que tal vez lo más difícil es que nosotras nos seguimos silenciando, porque seguimos creyendo que las periodistas estamos para eso, para hacer periodismo, para contar historias, para informar. Y se nos olvida que quienes estamos en la primera línea de fuego somos nosotras. Y por eso también tenemos que pensar en nuestro cuidado, en nuestro autocuidado y en poder hablar y denunciar lo que nos está ocurriendo. Tenemos claro que los periodistas no debemos ser el centro de las noticias, pero los violentos nos convierten en eso. Es claro que nosotros, nosotras, tenemos una responsabilidad social, pero les quiero hacer una invitación. No olviden que para dar una buena información, para ser lo más precisas posibles, lo más veraces posibles, también tenemos que pensar en nosotras y en nuestro autocuidado. Y hablar creo que es una de las mejores formas de blindarnos frente a esa falta de garantías que tenemos hoy para ejercer una verdadera libertad de prensa. Mil gracias, Ginette. Tú ya has subrayado varios de los temas que quiero volver a ellos después, el tema de la impunidad, del autocuidado, de la cobertura de temáticas clave de derechos humanos. Pero antes de seguir ahondando en estos temas, yo quiero seguir con mi ronda y mi pregunta inicial a las demás participantes del panel. ¿Por qué una prensa libre es tan importante en tiempos como este? Ginette ya nos dio varias claves, pero Nausicaa, ¿qué añades a eso? Adelante. Ahora sí. Me gustaría pensarlo en particular en estos tiempos de pandemia y tú hablabas de la desinformación que está la constante, la continua y constante marea de rumores, de mentiras, de cosas dichas sin chequear, que está todo circulando de una manera y desinformando. Creo que en este contexto, además de una pandemia, yo trabajo en el área de fact-checking de la agencia FP y trabajamos en eso, y realmente estamos viviendo un momento de enorme desinformación y que tiene que ver con algunos temas que son delicados, porque hay desinformación que tiene que ver con temas de salud, que tiene que ver con temas, con posibles recetas, ¿no? Para, por ejemplo, ¿no? Cuidarse, que puede ser muy peligroso también. Entonces creo que en este contexto en particular yo lo estoy viendo como una experiencia, nunca me había tocado estar en una pandemia, entiendo que creo que todos estamos como experimentando esto, ¿no? Creo que poder trabajar con libertad y poder proponer un periodismo riguroso, preciso, que verifique todo lo más posible, me parece fundamental en este contexto. Creo que es importante siempre. En este contexto estoy como viviéndolo en carne propia. Realmente me preocupa que circule tanto rumor, incluso de todos, porque circula desde las autoridades, desde los políticos, desde el ciudadano de a pie. O sea, está circulando de una manera bastante preocupante y me parece que
es un momento muy valioso para que haya periodismo libre e independiente, que sea riguroso y que aporte información de calidad. Mil gracias. También algunos puntos importantes a los cuales volveremos. Gracias, Nausicaa, esto de, ¿no?, del periodismo como una especie de un antídoto a esta cantidad impresionante, este volumen impresionante de desinformación. Y el periodismo de calidad, independiente, va a ser uno de los temas clave de nuestras próximas preguntas. Pero ahora voy a Viviana. Viviana, tu impresión acá, ¿por qué una prensa libre es tan importante en estos momentos? Adelante. Bueno, muchas gracias Guillermo por la pregunta y también por la oportunidad de participar de este panel con estas destacadísimas mujeres, periodistas y aliadas. Y bueno, es un honor para mí también estar acá con Ginette Bedoya, a quien acompaño desde el equipo legal internacional, pero que es una enorme inspiración y una mujer no solo valiente, inteligente, sino súper generosa, ¿no? Que ha hecho de su dolor y su experiencia y su frustración con las respuestas, la violencia, una causa que va mucho más allá de la causa propia, ¿no? Y creo que esa capacidad y acá voy a hilarlo con lo que vos estabas preguntando, esa capacidad de repensar el mundo, ¿no? Además de estar informados y saber qué está pasando, pero también de transformarlo y de generar los espacios para transformarlo, puede ser muy importante. Y acá creo que los espacios desde el periodismo, desde la comunicación social, pueden ser claves para pensar un mundo diferente, para abordar problemas estructurales de los que subyacen y que preceden a la pandemia, pero que se revelan y se agudizan con la pandemia. Acá me parece que muchas mujeres periodistas, muchos periodistas también han tenido un papel maravilloso en hacerlo, ¿no? En develarlo, en hacerlo de una manera muy profesional, pero también muchas veces de una manera muy humana y en reinventar, ayudar a repensar, ¿no? Creo que acá el reportaje que yo acabo de conocer de Nausicaa y Matilde, que es espectacular, sobre la migración, y el trabajo maravilloso de Ginette en No es hora de callar, evidencian eso. Y creo que quizás un tema clave también en el que, digamos, que no son de los temas de la transformación, pero que se revelan de manera muy fuerte en este contexto y que es necesario abordar, tiene que ver con los temas de vigilancia y hostigamiento online, ¿no? Creo que acá hay una deuda enorme del derecho, el periodismo, pensar cómo del Estado, de las juezas, los jueces, del propio sistema interamericano, de repensar cómo se navega este mundo que va a tener quizás aspectos virtuales más fuertes para ser inclusivo, para ser plural, para ser seguro, para permitir que las mujeres lo puedan navegar sin violencia, y también sin interferencias a su privacidad, a su vida, a su seguridad, a través de acciones de vigilancia ilegal. Y no, acá les largo unas ideas para que charlemos nomás. Súper, muchas gracias. De nuevo, algunos puntos súper importantes, pero seguramente volveremos a este último, porque el tema de las varias formas de violencia en línea es algo central. Nuestros datos demuestran que la violencia en línea es particularmente fuerte contra las mujeres periodistas. Para nada tiene las mismas características y los mismos volúmenes cuando comparados a la violencia en línea contra los hombres periodistas. Pero en esta pandemia también estamos verificando las potenciales consecuencias muy graves de la invasión de la privacidad, quizás en nombre de algunas buenas causas, pero que si no vigilada
tomada desde la perspectiva de la propia sociedad y de la prensa puede terminar mal, ¿no? Entonces, seguramente vamos a volver a eso. Gracias, Viviana. Y para esta última parte de la ronda, Matilde, te devuelvo a ti la pregunta de la importancia de la prensa libre y quedo yo pensando que debe ser particularmente difícil a los fotoperiodistas no poder salir a la calle en estos momentos de cuarentena. Adelante. Hola, bueno, yo empiezo felicitando a Ginette y contándoles que aquí en Uruguay, de alguna manera, la cuarentena es voluntaria. Nosotros salimos poco, pero podemos salir. Yo de hecho estoy trabajando con los cuidados y cuidando a los demás, pero estoy trabajando. Pero quería hablar sobre la libertad de prensa. Sobre todo a mí lo que me preocupa más en ese tema es la generación de discursos únicos, a través del uso de las redes y el uso de los medios de comunicación, no en el sentido en el que nosotros queremos usarlos, como para que los discursos sean múltiples y reflejen a todas las partes de la sociedad, sino que he visto como la concentración de discursos y generación de discursos específicos para grupos, y todo esto debido a una pobreza tanto económica como espiritual de nuestra prensa. Entonces me parece que una de las misiones más importantes que tenemos es mantener la multiplicidad de discursos. Esa es mi idea cuando trabajo, como la idea de que están colonizados muchos sectores de nuestra prensa por ideas únicas acerca de cómo las cosas deben verse y cómo deben ser. A mí me da la impresión de que tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido, en el sentido de preservar nuestra visión, poder darle la palabra a una porción grande de nuestra sociedad que pueda ser escuchada. En este momento me parece que está como muy colonizado, especialmente en la pandemia, está muy colonizada la imagen, está muy colonizado el discurso acerca de qué tenemos que sentir y qué tenemos que pensar. Y en ese sentido la prensa juega un papel fundamental. Si la prensa no es una prensa preparada y fuerte, estamos como en peligro. Estamos en peligro de ser colonizados por discursos únicos. No estoy muy entrenada en hablar, yo soy fotógrafa, así que les pido disculpas de antemano por la falta de coherencia a veces en el discurso. Gracias. No, gracias, pero trabajaste una temática fundamental, el Día Mundial de Libertad de Prensa, que surge a partir de una conferencia en Windhoek, en Namibia, en 1991, y después es aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1993, tiene como temática clave un periodismo calificado en 3 grandes claves: libertad, independencia y pluralismo. Entonces, claro, tu punto es este último elemento que para nada es menos relevante. Queremos sí un periodismo libre, queremos sí un periodismo independiente, pero también queremos un periodismo plural. Así que muchas gracias por añadir este componente en nuestro discurso. A todos y todas que se conectan ahora, les recuerdo los hashtags para nuestra discusión: libertad de prensa, semana de la prensa y una región, un objetivo. Y quizás, Viviana, quisiera volver a ti. Viviana Kristichevich es directora del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional, CEGIL. Juntamente con la FLIP, CEGIL lleva, entre otros, el caso de Ginette ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y evidentemente en las temáticas de violencia en general, pero en particular de violencia contra periodistas y aún de manera más específica en la temática de la violencia contra mujeres periodistas, uno de los elementos que desafortunadamente retroalimenta el ciclo de la violencia es la impunidad, como ya ha comentado Ginette en su exposición inicial. ¿Cómo tú ves eso, Viviana, en el sistema interamericano? O sea, ¿qué hacemos
para seguir luchando contra la impunidad? Estoy seguro que es fácil decirlo, pero no es tan fácil hacerlo. ¿Cómo tú ves de tu perspectiva como defensora de derechos humanos y como defensora de tantos otros casos ante el sistema interamericano? Adelante. Bueno, ahora yo me disculpo como Matilde porque yo no soy periodista, no soy abogada, entonces espero no entrar en demasiadas cosas de derecho, pero creo que es muy importante entender las dimensiones, el impacto de la impunidad, ¿no? Para poder enfrentarla a nivel local y a nivel internacional, el impacto que tiene sobre el goce y la garantía de derechos, ¿no? Sobre la capacidad real de trabajar, de ejercer la libertad de prensa, de vivir con autonomía, de decidir que uno va a hacer una profesión y que puede desempeñarla en libertad y también con seguridad para una misma, para su familia, y en muchos casos, en Colombia, en México, en Honduras, en Brasil, a la gente le cuesta la vida la falta de garantías y la impunidad, porque la impunidad, como decía Ginette al principio, es un habilitante para los perpetradores que hay carta blanca para avanzar sobre las personas, ¿no? Que no tienen ninguna consecuencia, no tiene consecuencias sociales, no tiene consecuencias jurídicas. Entonces, creo que es muy importante entender cómo la impunidad se vincula y erosiona la garantía de derechos, ¿no? Y entender cómo implica una serie de mensajes sociales, políticos, hacia aquellos violentos, ¿no? Porque tiene un ejemplo, un impacto ejemplificante, aleccionador, ¿no? De, bueno, esto se puede hacer, esto no se puede hacer, y tú, si haces algo que no me gusta y qué sé yo, vas a sufrir esta violencia y no va a tener ningún costo. Entonces sí creo que es muy importante el responder, y el responder desde el derecho es, creo que también muy, muy, muy importante porque le da consecuencias muy claras y desactiva a los riesgos, ¿no? Que están detrás de esas situaciones de violencia. Entonces, es que las fiscales, los jueces, las juezas actúen de manera determinada, no victimizante, frente a las personas que fueron objeto de violencia, y que se castigue a aquellos y a aquellas que estuvieron detrás de esos hechos, que perpetraron esos hechos. Es una manera de romper esos círculos, ¿no? de miedo, de autocensura. Creo que en muchos casos no hay autocensura, pero el costo que se le pone a las mujeres, a los periodistas, es brutal, es totalmente desproporcionado, digamos. Es de una generosidad seguir adelante que es impactante, ¿no? Yo creo que ahora en el sistema interamericano vamos a tener una oportunidad maravillosa de apuntalar lo que son algunas de las respuestas desde lo jurídico, desde lo estatal y desde lo social a la violencia contra las mujeres periodistas cuando se litigue finalmente el caso de Ginette ante la Corte Interamericana. Ya estamos en el foro, ahora está un poco demorado el tema del trámite porque la Corte también está tratando de ver cómo responde a la pandemia, pero estamos en esa etapa, y el caso va a permitir un debate fuerte y el establecimiento de estándares muy importantes sobre temas de protección, investigación de violencia, investigación de las faltas que se cometen dentro de los propios procesos judiciales revictimizantes, las fallas de los mecanismos de protección a periodistas, y también algo que me parece maravilloso de la manera en la que Ginette quiso litigar su caso, es que ella puso mucho énfasis en lo que son reparaciones transformadoras, ¿no? Para transformar el Estado, para transformar la sociedad, para transformar la capacidad de las mujeres periodistas de ejercer y vivir
en libertad. Entonces, mi apelación a todas y todos ustedes, en particular a la UNESCO, bueno, con la FLIP somos compañeros en este trabajo de apoyo legal a Ginette, para las periodistas y para quienes nos acompañan virtualmente, es que sigan el caso, que presenten información, que estén vinculadas a acompañar este debate y las soluciones que va a construir la Corte a partir de lo que va a permitir los planteos de Ginette ante el Tribunal Interamericano. Va a ser una sentencia que va a abrir un campo importante para la protección de las mujeres periodistas, no solo en Colombia, no solo por Ginette, sino también para la región y para el mundo. Mil gracias, Viviana. Subrayaste unos puntos muy relevantes. Hay malas noticias, pero también hay buenas noticias, ¿no? En el campo de las malas noticias, seguimos teniendo globalmente unas tasas de impunidad altísimas en los crímenes contra periodistas, o sea, de cada 10 casos de asesinatos, que son mucho más específicos, ¿no? Solo uno se resuelve judicialmente, ¿no? Y si ampliamos eso para todo el conjunto de crímenes, es aún más bajo. Sin embargo, por otro lado, por ejemplo, la UNESCO ha empezado una iniciativa hace ya 6 años de formación de operadores judiciales y solo en América Latina ya hemos involucrado más de 15,000 jueces y fiscales en esta iniciativa. Y eso para mí me parece que son buenas noticias en el sentido que los operadores judiciales nacionales están interesados en la temática de la libertad de expresión y del acceso a la información pública y de la seguridad de periodistas, y creo que tenemos que impulsionar este interés y apoyar los sistemas nacionales de justicia para que entiendan las especificidades de la discusión sobre libertad de expresión, acceso a la información pública y también de la violencia contra los y las periodistas. Gracias por subrayar estos puntos. Ginette, yo quisiera volver a ti con un punto que Viviana ha mencionado en la primera vez que ha hablado, que es el tema de la violencia en línea contra las mujeres periodistas. Un estudio, por ejemplo, de la Federación Internacional de Periodistas y del Instituto Internacional para la Seguridad de las Mujeres, y Tollbusters identificó que 2/3 de las mujeres periodistas que fueron investigadas, que fueron encuestadas, habían tenido alguna experiencia de abuso en línea en el periodo de la investigación, y en general estos abusos son altamente sexualizados y etcétera, ¿no? Generando elementos muy fuertes de violencia psicológica. Y desconfío que este estudio ya tiene un par de años, yo desconfío que estos números serían mayores hoy, y quizás las que no tengan son las que evitan leer los comentarios que son dejados abajo de sus notas o en sus cuentas de Twitter o Facebook. ¿Cómo tú evalúas eso, Ginette? ¿Cómo sugieres que podamos vencer este tema tan complejo de la violencia en línea, en este caso contra las mujeres periodistas? Adelante, por favor. Pero lamentablemente esta es una violencia que venía ocurriendo desde hace ya algunos años, pero creo que nosotras y nosotros no le habíamos prestado mucha atención hasta cuando nos dimos cuenta que efectivamente generaba un daño, que causaba un daño. El ver un comentario debajo de tu publicación o el empezar a recibir el acoso en tus redes sociales por tu trabajo, de una u otra manera termina haciendo mella, es como la gota que va cayendo y va generando ese daño. El año pasado, No es hora de callar, en una encuesta muy informal con periodistas colombianas, a 60 periodistas colombianas les preguntó si en algún momento habían sido atacadas, hostigadas o intimidadas sexualmente en línea. 58 respondieron que sí. O sea, es increíble. Esto te hace pensar que casi todas de alguna manera hemos sido acosadas en línea. Y
tal vez lo más complicado es poder manejar la situación cuando ese ataque se dirige a tu vida personal. En Colombia tenemos un caso que a mí personalmente me duele mucho porque además los ataques se relacionan con el trabajo periodístico, pero lo mezclan con la vida personal y terminan destruyendo esa vida personal. Le ocurrió a la exdirectora de noticias de RCN Televisión, Claudia Gurizati, que con mucha valentía ella enfrentó todos estos ataques que llegaban a sus redes sociales, y quienes la atacaban, que además eran contrarios a muchas de las posiciones periodísticas que ella tenía y posiciones personales también, terminaron mezclando su trabajo periodístico con su vida personal a tal punto que se generaron una cantidad de rumores y mentiras que al final del día terminan convirtiéndose en verdades, que es lo más difícil de los ataques y de los acosos en línea, que es tal la cantidad de mentiras y es tanto ese movimiento que se va dando y que se va expandiendo en todas las redes sociales, que al final terminan saliendo verdades, verdades obviamente construidas con mentiras que destruyen y que afectan la vida personal y la vida profesional también de las periodistas, porque creo que el poder mantener una credibilidad, el saber que lo que tú dices, lo que cuentas a través de una imagen, lo que cuentas en un documental o a través de televisión, tiene credibilidad y que de un momento a otro todos esos ataques terminen minando esa credibilidad, es el peor ataque a la misma libertad de prensa. Volver objeto de acoso a las mujeres periodistas es quitarles esa libertad, pero insisto en lo que había planteado inicialmente, es por el simple hecho de ser mujeres. Si hacemos un comparativo de cuántos hombres periodistas son atacados a través de las redes sociales, seguramente los casos van a ser mínimos. Los hay, pero son mínimos. Ni siquiera cuando periodistas se han visto vinculados a posibles casos de abuso sexual o de abuso de poder desde sus cargos de poder, ni siquiera en estos casos el ataque se compara con el que puede recibir una mujer que comunica. Entonces, creo que hay que hacer un trabajo todavía mucho más decidido en nuestros países para que legislativamente se pueda atacar ese tipo de agresión, porque hoy en muchos países sigue siendo simplemente eso, una opinión parcializada de alguien y no un delito que te pueda afectar. Y por otro lado, seguir preparando muy bien a los periodistas para que esa coraza que muchas veces nos ha tocado construirla en solitario, se vea mucho más fortalecida y nos permita seguir informando. Gracias, Ginette. Súper importante para los que se suman ahora, Ginette Bedoya, que apenas nos ha mencionado y subrayado esta cuestión tan complicada de la violencia en línea, que puede ser y aquí, igualmente dolorosa y en algunos casos aún más dolorosa que otros tipos de violencia, pero tiene este mundo abstracto, ¿no? del cybercrimen, de la internet profunda, que hace con que muchas veces sea tan difícil de identificar las soluciones para contrarrestarla. Ginette es periodista colombiana, subeditora del periódico El Tiempo y fundadora de la campaña No es hora de callar, y como ya dicho acá en el inicio, ganadora del premio UNESCO Guillermo Cano de esta edición de 2020. Y quisiera contarte, Ginette, que nosotros estamos preparando un estudio global sobre este tema de la violencia en línea contra mujeres periodistas, y esperamos que este estudio con casos de varios países pueda apuntar algunos elementos para mejorar las políticas públicas y otras acciones en relación a este tema. Como muchos ya deben también saber, la relatora
relator especial de Naciones Unidas para la violencia contra las mujeres, Drubaka y Simonovic, ha decidido que su informe para el Consejo de Derechos Humanos de este mes de junio próximo va a ser sobre el tema de la violencia contra mujeres periodistas, con lo cual espero que Simonovic también nos apunte en elementos que podamos utilizar acá, y la relatoría del Sistema Interamericano, Edison Lanza también han producido un informe en estas direcciones, creo que el año pasado. Así que es importante también que sumemos esfuerzos en el sentido de construir salidas concretas para un problema que no es nada fácil y que tiene que involucrar a los y las periodistas, a la sociedad civil, a los organismos internacionales, a los gobiernos, pero también a las plataformas de Internet en la solución de eso, la búsqueda por lo menos de caminos para eso. Nausicaa y Matilde, vuelvo a ustedes ahora y hago referencia a la respuesta inicial de Ginette cuando al comentar la importancia de la prensa libre para estos tiempos tan complicados, ha mencionado varios de las cuestiones de derechos humanos que solo fueron en muchos casos apuntadas y pudieron ver la luz del sol porque algún periodista o alguna periodista fue allá y como dijo un viejo periodista brasileño al definir el periodismo, ha quitado el barniz de las cosas, ¿no? Y entonces quisiera que ustedes pudieran nos contar un poco cómo fue eso de hacer una cobertura tan compleja sobre la cuestión de la inmigración centroamericana el año pasado, y sobre todo señalando esta dificultad de no revictimizar, de garantizar todos los elementos éticos en estar hablando y contando estas historias que son tan dolorosas para los personajes que ustedes mencionaron y entrevistaron para su nota. Nausicaa Palomé, que es periodista uruguaya, editora de fact-checking en la agencia AFP, y como mencionado ya por Lidia, es ganadora del premio Marcelo Helen de periodismo, que es un premio nacional en Uruguay apoyado por la UNESCO y otras instituciones. Y Matilde Campodónico es una fotoperiodista uruguaya, trabaja para la AP y otros medios y compartió con Nausicaa esta nota sobre la inmigración y por lo tanto también el premio Marcelo Helen de este año. Entonces, no sé si ustedes dos quieren dividir un poco la palabra ahora y contarnos cómo fue la construcción de eso, y de nuevo subrayando la importancia que tiene el periodismo para la protección y promoción de los derechos humanos. Adelante, por favor. Nausicaa. Bueno, nosotros con Matilde habíamos trabajado de manera independiente en una revista, nos habíamos encontrado haciendo algunas notas juntas y teníamos ganas. Hoy justo estábamos recordando cómo fue que surgió, cómo fue que se engendró esta idea de ir a México a hacer la nota, más allá de los recorridos de cada una. Hicimos una nota hace ya, ¿cuánto hace? 4 o 5 años, ¿no? 4 años, sí. 4 años. Hicimos una nota a partir del caso de los estudiantes de Ayotzinapa. Hubo una caravana, un recorrido de sobrevivientes, de familiares que llegaron hasta Uruguay y hicimos una nota. Hicimos un retrato, Matilde hizo un retrato, yo recogí el testimonio y revolviendo, creo que ahí fue que empezamos un poco como a coquetear con la idea o a imaginar la idea de un proyecto de estas características. El proyecto fue un proyecto independiente, contamos con el respaldo de la Fundación FES para poder hacerlo, y en principio teníamos la idea de hacer un proyecto que tuviera que ver con la migración. Ahora, México y la migración son temas así como enormes y los periodistas tenemos que de alguna manera enfocar, ¿no? Porque si no, como el universo, ¿no? Y para ver un poco, empezamos a estudiar un poco el tema, fuimos a algunos seminarios sobre migración, sobre mujeres y migración, infancia y migración, y ahí fue que empezamos
leímos algunos informes, a comprender que había una población, que es la población de las mujeres, la población de los niños y las niñas, y también de los jóvenes, de los adolescentes, que es una población que es particularmente vulnerable en los procesos de migración. Y dijimos, bueno, ese es el foco, vamos a ir por estas personas. Eso definió hacia dónde íbamos, y definió también una primera estrategia que fue, bueno, ¿dónde los vamos a buscar? ¿No? Porque también es como, y esa fue, la primera estrategia fue decir, bueno, vamos a buscar refugios de migrantes que alojen a este tipo de población, ¿no? Entonces buscamos refugios que tenían esta característica, que alojaban a mujeres que muchas veces están solas o que muchas veces están con sus niños pequeños, donde hay adolescentes, muchachas, chiquilinas, y esa fue como digamos que fuimos como encontrando nuestro universo de trabajo. Después el abordaje y cómo encontramos a nuestros protagonistas, digamos, tiene que ver con algo que yo defiendo mucho y que es interesante del periodismo independiente, que es poder tener un poco de tiempo también. Tampoco es que nos fuimos 3 meses, ¿no? Fueron 10 días, 9 días. No es que tampoco tenés que estar... sería hermoso estar un año trabajando con eso, pero sí tomarse un poco el tiempo primero para no... estas personas son personas que vienen muy golpeadas y que han sufrido, si uno empieza a recorrer los testimonios, han atravesado todas las violencias posibles, creo. No queda ninguna fuera, desde que son niños, desde que nacen. Entonces, y por supuesto tienen mucha desconfianza también, porque han sido muy... Entonces, uno no puede caer con el grabador y con la cámara así, en una especie de asalto, y contame tu vida, ¿no? Es como una cosa... Entonces hay que como construir intimidad, hay que construir, generar un espacio como de respeto también, y darles ese tiempo. Yo recuerdo que uno de los protagonistas, que se llama Juan, no se llama Juan, cambiamos su nombre para protegerlo, cuando lo conocimos con Matilde, lo conocimos, o sea, el primer día no sacamos el grabador, no sacamos la cámara, nos presentamos, estuvimos como acercándonos, que vieran que, bueno, sí, que sabían que era una periodista, que era una fotógrafa, pero que no invadir de entrada. Participamos de algunas actividades, y Juan, por ejemplo, estaba haciendo unas pulseritas de hilo, y yo soy muy torpe haciendo pulseritas. y tuvimos como esa experiencia cotidiana, Matilde, que es muy buena haciendo pulseritas, yo muy torpe, él burlándose de nuestras pulseras, y ahí generamos un espacio como muy sencillo, pero de compartir algo, y ahí empezaron a aparecer en momentos, porque teníamos que ver también, nosotros queríamos hacer nuestra nota, empezaron a aparecer, dijo algunas cosas que a nosotros nos resultaron interesantes. A partir de ahí, al otro día volvimos, yo le conté, le pregunté, le invité a participar, y estaba su mamá, en ese momento estaba trabajando, y me dijo, lo quiero consultar con mi mamá. Y a mí me pareció importante darle como, bueno, ok, háblalo con tu mamá, conversalo. Y cuando nos sentemos a hablar, o sea, va a estar todo como más zanjado, y creo que dar ese tiempo de generar la confianza, de generar empatía, de ser respetuoso y de entender que vienen de muchas violencias y desconfían mucho, y que yo también desconfiaría si se me viene un periodista enseguida y vengo sufriendo todas estas situaciones. Hay que ponerse un poco en el lugar del otro. Y me parece que ese fue como el marco. Escuchar mucho y ser respetuosa. Es un poco hacer lo que uno querría que hicieran con uno, ¿no? O con alguien que
que uno quiere, ¿no? Bueno, si a un ser querido quisiera que lo trataran así, que lo trataran bien, que lo escucharan, que lo respetaran. Lo mismo con un entrevistado. Gracias. Matilde, ¿cómo tú ves desde la perspectiva del fotoperiodismo, ¿no? Esto que ustedes construyeron, ¿no? La cámara a veces puede parecer muy invasiva, sobre todo en situaciones donde hay violaciones de derechos, como Nausicaa comentaba, y imagino que la dificultad del fotoperiodista de tener que estar allí, pero no estar, parecer invisible, para que la cosa quede la más natural posible, no es nada fácil. ¿Cómo tú evalúas, ¿no?, la construcción de este reportaje tan impresionante? Yo creo que hay una doble condición. Por un lado, esas personas desconfían, pero por otro lado confían en exceso. El manejar esas dos cosas, por un lado, desconfían, por otro lado, no saben el poder que tiene la información de abrirse paso. La información quiere ser revelada, es una condición intrínseca de la información. No somos nosotros, es la información la que quiere abrirse paso hacia la luz. Entonces, de alguna manera, a veces las personas en situaciones vulnerables no saben el poder que tiene esa información. Y a veces es nuestra misión revelárselos, decirles, esto puede ser peligroso para ti. Tú no lo estás viendo, pero puede ser peligroso para ti. Este caso concreto que cuenta Nausicaa de Juan es un caso de ese tipo. Es un caso en el que él decía, bueno, yo podría aparecer en la foto. No, tú no podés aparecer en la foto. Quien te tiene que, en este caso quizás es una visión que puede ser criticada, pero en este caso el periodista tiene el deber de proteger. Entre sus muchos deberes hay un deber de informar, pero también hay un deber de proteger. Entonces, en este caso, yo tengo que encontrar la forma de que tu historia se abra paso sin ponerte en peligro. Y de esa manera interactué con él. Bueno, tú vas a aparecer, pero no puede aparecer tu rostro. Vamos a tener que buscar una forma de que tú aparezcas sin que se revele tu identidad. Sin embargo, es importante que tú sepas que es un niño, que es flaquito, que esa historia tremenda que te está contando, te la está contando alguien que es más chiquito. Es importante que la foto revele esas cosas, que revele con quién estás hablando, porque tú cuando lees el reportaje estás hablando con esa persona, estás escuchándola. De alguna manera empezó siendo como un reportaje clásico de relevamiento, digamos, de mirar y retratar el espacio, y después muy pronto nos dimos cuenta de que eso no tenía tanto sentido, de que tenía mucho más sentido enfocarnos en esas historias específicas como contó Nausicaa, y la imagen también se transforma en primeros planos, en el caso en el que esos primeros planos eran posibles, y cuando no eran posibles, un primer plano que no revelara la identidad. Ese es el caso de Juan. Creo que las misiones del periodista son múltiples, sobre todo cuando se trata de personas vulnerables. Y una de ellas es protegerlos de los periodistas. Eso es lo que quería contar. Gracias. Mira, a ustedes dos, no sé si tú, Matilde, pudiera comentar. Tenemos muchas preguntas en la red pidiendo que ustedes nos cuenten cuál es el nombre exacto de la nota y dónde la gente que no la conocen pueden accederla. Sí, se llama Diles que no me maten. La nota fue publicada por la revista Lento y está colgada en la página web, pero podemos poner, si ustedes quieren, un link. Le podemos pedir a la persona que está moderando que ponga el link en las redes de Flip, si quieren. Súper, claro, eso lo vamos a hacer. Gracias. Así lo pueden leer. Y acuérdense que estamos teniendo ya este debate en línea usando las hashtags Libertad de Prensa, Semana de la Prensa, una región, un objetivo.
Y quisiera volver, Ginette, a este punto con lo cual terminó Matilde ahora, ¿no? Al contar cómo es construir estas historias sobre un tema tan complejo y después el potencial y el deseable impacto que esto puede tener en una cuestión más sostenible, que es, bueno, y cómo cambiamos las políticas públicas que llevan a que estos temas no vuelvan a ser temas o que sean, que los sean enfrentados desde una perspectiva macro para el conjunto de la sociedad. Y ahí quisiera escuchar un poco tu opinión sobre, tú creo que tú mencionaste en tu introducción original que el periodista no es noticia, ¿no? Pero eso tiene unas ciertas complicaciones cuando estamos hablando de la violencia contra ustedes, periodistas, hombres y mujeres, que es, muchas veces vemos la nota sobre un periodista que fue, o una periodista que fue asesinado en un país de la región, y esto genera una conmoción inicial, 1 o 2 días, y después el tema desaparece, no se sigue más la investigación, no se sigue más la investigación en 2 direcciones, sobre qué pasó con este caso de este periodista, o de esta periodista que fue asesinado, que sufrió otro tipo de violencia, pero también qué pasó con aquello que él o ella estaban investigando, ¿no? Porque las 2 cosas son relevantes acá. Entonces, Ginette, ¿cómo tú ves eso? Yo sé que en Colombia hubo, en el caso de Orlando Sierra, el proyecto Manizales fue súper importante para eso. Yo sé que felizmente hay otras iniciativas que están creciendo en México. Sé que Teresa Ronderos está también haciendo cosas en esta dirección. Pero ¿cómo fortalecer eso desde la solidaridad de los propios periodistas y de las empresas de medios para que estos temas no desaparezcan, para que sigan la pista de lo que ha pasado con los casos de violencia contra periodistas? ¿Cómo tú ves eso, Ginette? Pues Guillermo, lo primero que creo es que es una deuda pendiente que tenemos los medios de comunicación con los periodistas que han sufrido agresión. En muy pocos casos se ha visto esta solidaridad colectiva de sacar adelante las investigaciones que estaban haciendo periodistas que fueron asesinados o que sufrieron algún tipo de violencia. En el caso de Colombia, con el proyecto que sacó adelante la investigación que hacía Orlando Sierra, tuvo una gran repercusión. Todos los medios en una fecha especial publicaron al mismo tiempo la investigación, y eso obviamente primero rodeó al medio de comunicación, a la familia de Orlando, pero además envió un mensaje muy importante de que no tiene que haber temas vedados ni vetados frente a la misma sociedad, que es un derecho fundamental de la sociedad acabar de recibir esa información que fue frustrada por un crimen. Lamentablemente, todos los periodistas, no solamente en América Latina, sino en el mundo, sufrimos de un síndrome de amnesia, y ni siquiera le hacemos seguimiento a nuestras propias investigaciones. En el caso de países como Colombia o como México, que todos los días se genera tanta información por el mismo contexto de conflicto armado o de crimen organizado que tenemos actualmente, una información va cubriendo la otra y la va desplazando. Y eso nos lleva a que informaciones que son muy importantes van quedando acumuladas como en una especie de archivador, y pasa mucho tiempo sin que les hagamos ese seguimiento riguroso. En mi caso, que es un ejemplo claro, han pasado 20 años y no hemos podido publicar el informe y la investigación que yo estaba haciendo hace 20 años cuando me secuestraron. Entonces, creo que son ese tipo de deudas que como colectivos, ya no como periodistas individuales y como medios de comunicación individuales, sino como colectivos, tenemos con la sociedad. Son trabajos pendientes que debemos hacer, y yo creo que ahí UNESCO tiene un papel fundamental de hacer ese llamado en los diferentes países para que rescatemos, rodeemos, apoyemos y publiquemos esas informaciones que han quedado en punta. Informaciones además que permiten que quienes hacen parte del crimen organizado y hacen parte de todos estos, de estas redes que atacan a los periodistas, pues en vez de disminuirlas, las fortificamos, porque cuando nos silenciamos, les estamos dando el poder de que sigan cometiendo abusos, que sigan alimentando
su ilegalidad y que sigan cometiendo atropellos. Es un trabajo pendiente, como lo digo, y quiero agregar algo importante para nuestro momento, y digo nuestro momento ahora que por fin estamos sacando a la luz pública las violencias contra las mujeres, algo relacionado con lo que mencionaba Matilde, y es la necesidad de entender cómo estamos informando acerca de las violencias de género, porque no estamos preparados. Los medios de comunicación y los periodistas seguimos cometiendo graves errores del lenguaje y de la forma de comunicar acerca de las violencias de género. Primero, nos hemos demorado toda la vida, nos hemos demorado siglos en darle el papel y el lugar que se merece la violencia contra las mujeres y las niñas, pero segundo, cuando decidimos hacerlo, lo hacemos mal. Entonces seguimos hablando de crímenes pasionales en vez de hablar de feminicidios. Seguimos dándole la carga del feminicidio al amor y legalizamos que es legítimo asesinar en nombre del amor por falta de conocimiento. No es hora de callar. Hace ya algunos años y con el apoyo de ONU Mujeres y de la Fundación para la Libertad de Prensa, creamos las claves para informar acerca de la violencia de género. Y creo que todos los países y los medios de comunicación y cualquier periodista, sea de un medio grande o de un medio independiente o de un medio alternativo, debe tener claro cómo se debe informar sobre violencias de género. Y voy a retomar lo que decía Matilde, porque a mí me ocurrió. Lamentablemente tuve que ser víctima para entender qué tipo de periodismo hacía. Y es que cada vez que ustedes tengan una víctima enfrente, piensen que esa víctima que tienen enfrente son ustedes, porque realmente no saben en qué momento van a ser ustedes. Y eso fue lo que me ocurrió a mí. Gracias, Ginette. Gracias por esta nota personal, porque eso ayuda mucho a que los colegas, ¿no?, periodistas, entiendan la necesidad de poner esta atención de, como decía nuestro viejo mestre Javier Darío Restrepo, tener esta perspectiva del otro, tener esta perspectiva de alteridad es fundamental. O sea, no puede ser solo un curso de ética ya en el tercer, cuarto periodo de la Facultad de Periodismo y nunca más escuchar hablar del tema, ¿no? La ética es un ejercicio diario y tiene mucho que ver con esta perspectiva de la empatía y de la alteridad que tú apenas mencionabas. Y Viviana, yo quisiera retomar este tema de que hablaba Ginette, de la solidaridad y de la investigación de los periodistas sobre los crímenes contra periodistas. Yo veo con una cierta alegría que esto está creciendo en los últimos años. Hay colectivos de periodistas en México que están siguiendo los casos, están siguiendo el caso de Miroslava, de Javier, con el apoyo de la UNESCO, por ejemplo, el Instituto Prensa y Sociedad tiene un proyecto grande que se llama Están matando periodistas y todavía no hay culpables. En otras partes del mundo hay este gran proyecto Forbidden Stories o Historias Prohibidas que fue importante en el caso de Dafna y otros. Y veo, por ejemplo, que en el proyecto del Instituto Prensa y Sociedad, una de las investigaciones que se hicieron de los propios periodistas a retomar un caso, terminó por estimular a la Fiscalía a retomar algunos de los puntos que no habían cuidado, que no habían observado. Tú como abogada que lleva estos temas, ¿cómo ve la importancia de eso? Que el propio periodismo también participe y profundice estas investigaciones en los casos de violencias contra los medios, contra la libertad de expresión, contra los y las periodistas. Me parece clave, ¿no? Me parece que en la experiencia nuestra muchos de las graves violaciones de derechos humanos, de hechos de violencia, se han conocido porque hay gente increíblemente valiente que ha hecho las investigaciones. El periodismo ha sido impactante y ha tenido realmente reverberaciones en muchos de los casos judiciales. Yo me acuerdo cuando fue la primera sentencia en contra del expresidente Fujimori, que había unas madres que se abrazaban con un periodista y le decían gracias el mundo por darnos la verdad, le decían, ¿no? Era una cosa muy impactante, pero porque claro, parte de la develación de
de los hechos, de lo que fue posible para levantar los casos. Sí, a veces son las propias víctimas, a veces son las y los periodistas que tienen un papel antes y después de hechos graves de violencia para poder ayudar a poner información y debate sobre el tapete. A mí un tema que me preocupa mucho, me parece que daría para hacer más investigación, es todo el tema de amenazas, porque creo que mucha de la cobertura periodística a veces en algunos de los temas de violencia está puesta en el hecho en sí, pero no en lo que precede el hecho. Y lo que precede el hecho para mí muchas veces es lo que permitiría hacer como una alerta temprana para evitar esos niveles de violencia, ¿no? Si uno recorre en los casos mexicanos, por ejemplo, muchos de los casos de asesinatos de periodistas, dicen, bueno, lo mataron a este señor, qué sé yo, y el hecho fue precedido por amenazas, ¿no? Entonces, ¿qué hubiera pasado si hubieran investigado esas benditas amenazas? Si hubiera habido una respuesta estatal de protección, si hubiera habido algún mecanismo para limitar la acción de o agentes estatales o grupos armados que estaban vinculados a esto. En el caso de las amenazas a periodistas, algunas de esas no se entienden y no se visibilizan cuando ocurren en el mundo virtual, y las amenazas a las mujeres, porque a veces tienen características más simbólicas. Por ejemplo, me acuerdo de una mujer que le habían entrado a la casa y le habían robado la ropa interior, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, para la mujer eso era como un signo súper claro. Para los fiscales no era nada, ¿no? Hay como, hay cuestiones que tienen que ver, discusiones necesarias también en el mundo de entender lo contextual en lo virtual, digamos, que es posible o no decir algunas cosas frente a algunas mujeres periodistas y cuál es el impacto que esto tiene en el balance de libertad de expresión, censura, autocensura, violencia o no violencia, digamos. Creo que hay una serie de temas en las que el debate que se puede generar desde el periodismo, la información que se puede generar desde el periodismo puede llegar a canalizarse en mejores respuestas de política pública, en respuestas sociales, en respuesta de las propias empresas, de los mecanismos de autorregulación también, de cómo se generan esos balances para que podamos participar con libertad de esos ejercicios de defensa de derechos y de libertad de expresión y de debate público. Ahí en CEGIL estamos impulsando una discusión interesante sobre el tema específico de amenazas frente a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, que va en esa dirección. Es una contribución pequeña, es una contribución más desde una perspectiva legal, pero que trata de visibilizar el tema, el impacto que tiene individual, familiar, social, de las amenazas a los periodistas y que no se investigue, que no se proteja, y a las personas defensoras de derechos humanos, pero que pretende buscar no solo una respuesta de investigación penal, sino una respuesta de política pública mucho más vigorosa, ¿no? De política criminal, pero también de política pública. Bueno, ¿cómo se garantiza desde el Estado, desde las empresas, desde la sociedad, que las mujeres y que los varones que sean periodistas y personas defensoras de derechos humanos puedan hacer esa tarea en libertad y con autonomía? Gracias, Viviana. Y apenas contestaste preguntas que están llegando por las redes, por ejemplo, de un periodista de Nicaragua, que justamente preguntaba sobre el tema de las amenazas y cómo incluir esta cuestión en la discusión que estábamos haciendo. Así que muchas gracias. Yo quisiera también subrayar a los que nos asisten, nos escuchan, que la UNESCO apenas ha lanzado un fondo global para la defensa de los medios, que justamente tiene algunas líneas de financiación. Una de ellas es sobre la defensa legal de los y las periodistas. Entonces, muchas de estas cuestiones pueden ser trabajadas ahí por las ONGs y otros que llevan este tema. Y otra línea es justamente sobre el periodismo investigativo
acerca de la violencia o sobre la violencia contra los y las periodistas. El fondo está con llamadas abiertas y las inscripciones terminan este próximo día 10 de mayo, así que si tienen interés de presentar propuestas, ahora es el momento. Nausica, afortunadamente Uruguay está entre unos de los primeros países en los rankings de libertad de expresión. Por lo tanto, esta violencia más cruda contra los y las periodistas es algo que está en un pasado, no tan lejano, pero está en un pasado. Sin embargo, siempre me impresionó mucho, como muchos de ustedes saben, antes de estar acá en París, estuve por muchos años en Uruguay, la fuerza que tiene la discusión de las mujeres periodistas en Uruguay. La UNESCO ha apoyado la conformación de una red de mujeres periodistas que muy rápidamente ha logrado sumar una cantidad bastante impresionante de mujeres periodistas, y este debate sigue, coordinado por ONGs como Cotidiano Mujer, que es una de las que es la organizadora del premio Marcelo Helen. Quisiera que tú nos contaras un poco desde la perspectiva del Río de la Plata, cómo viene esta discusión de la violencia contra la libertad de expresión y en particular de la violencia contra las mujeres periodistas desde esta perspectiva, desde la red. Yo sé que tú eres también parte de esta red. ¿Cómo tú ves este tema? La red es un espacio, ya tiene 8 años ya. Somos casi 1000 mujeres que estamos en esa red, 900 y pico. Para un país chiquito como Uruguay es un número importante. Creo que en principio el uso que le damos, el cotidiano, es una página donde creo que el gran valor que tiene es que nos pudimos conectar. Uruguay es un país muy chiquito, pero está muy centralizado en Montevideo. Entonces, las periodistas que vivimos en Montevideo y que trabajamos en Montevideo, en general no tenemos mayor contacto con las periodistas que están más alejadas de la capital. La red funcionó para que nos conozcan. Yo conocía a muchas periodistas de otros lugares del Uruguay, y eso, primer punto, ¿no? Está bueno para conocer cuáles son las realidades de alguna localidad más pequeña, también para el intercambio de información. Es un espacio donde, bueno, hay un llamado laboral en este momento que es tan complejo para los periodistas. Hay un llamado laboral, hay un llamado para una capacitación, hay una beca, o también necesito un contacto en la localidad tal, ¿me ayudás con esto? Eso también, creo que ese es uno de los méritos, conocernos, tener un espacio que es nuestro. Y bueno, y además de eso lo que hacemos es, con mucho esfuerzo, cada tanto hacemos algunos encuentros no virtuales, ¿no? Encuentros reales. El último que hicimos fue el año pasado. Es un encuentro. Lo que tratamos en ese encuentro, hacemos como unas encuestas previas para medir un poco, a ver cuáles son los intereses, cuáles son las inquietudes que estas mujeres periodistas tenemos, para ver, bueno, a partir de ahí, qué temas conversamos y que armar una agenda para ese encuentro. El encuentro del año pasado, que fue en mayo, la preocupación enorme, y creo que en eso estamos como en sintonía con los varones periodistas y con la región, es el trabajo. El trabajo de los periodistas y la precarización del trabajo de los periodistas. Los contratos que son muy precarios, los despidos, el trabajo en negro, el trabajo a canje. Esa es la preocupación más urgente que apareció, y también una necesidad de capacitación. Esos dos temas fueron los dos temas que armaron. Entonces, a partir de ahí, como siguiendo un poco el pulso de esa necesidad, armamos el taller, que estuvo muy bueno. Fue un taller donde también, para dar a conocer el trabajo de las periodistas, invitamos a 2 periodistas que contaran cómo habían hecho unas investigaciones que estaban buenas, que tenían un trabajo de pedidos de acceso a la información, que tenían un trabajo valioso. Contaron el trabajo, contaron los obstáculos, contaron la experiencia. Y también hicimos una capacitación sobre fact-checking.
y también la posibilidad de almorzar juntas y compartir y darnos un abrazo, cuando nos podíamos dar abrazos, que también está bueno, ¿no? Yo poder sentarme a conversar, capaz que, o sea, Uruguay tiene una cosa como muy loca, ¿no? Es un país chiquitito, si tomás un coche, en 6 horas podés cruzar el país, sin embargo no lo hacemos, ¿no? No lo hacen los periodistas. Entonces la posibilidad de encontrarnos, de conocer, me parece que... Y francamente esa es la preocupación que apareció fuerte. En instancias, en otros encuentros, apareció más el tema de algunas formas de violencia, no, por suerte, con el calibre y la magnitud de los casos como los que hemos contado acá, como de Colombia, de México, más violencias que tienen más que ver con el mundo laboral, con la dificultad para protagonizar un proyecto periodístico, para encabezarlo, para dirigirlo, o con una que ha ido mejorando, pero igual sigue bastante establecido con una... el rol que los temas que suelen tocar las mujeres periodistas en general, que hay una cosa de los temas duros, ¿no? La economía, la política, en general, no nos corresponden, al parecer, ¿no? Nos cuesta más acceder a esos temas, protagonizar proyectos, dirigirlos, eso también, salirnos un poco del rol de trabajar siempre en las sombras, o de tener un lugar como más como de asistente del periodista que protagoniza, ¿no? Esos son temas que aparecen siempre, que creo que han ido mejorando. Hay algunos proyectos lindos donde las mujeres estamos participando con fuerza, pero que sigue siendo un tema de fondo estructural, y son esas formas de violencia que siguen latentes. Eso creo que en Uruguay, esa es nuestra situación. Gracias. Y quizás este tipo de redes hay que construirlas antes que la violencia llegue. Entonces me parece que esta perspectiva también es una perspectiva de prevención, ¿no? O sea, si trabajar el tema... Hola. Sí. Creo que vamos a tener que entrar en un proceso feminista de automoderación. Sí. Perdóname, creo que estoy de regreso, ¿verdad? Estás Sí. de regreso, estás de regreso. En buena hora. En París, cuando llega esta hora que toda la gente empieza a conectarse por varias razones, claro, a veces estamos teniendo problemas de conexión. Pero no sé si me escucharon en estos segundos que nos perdimos. Yo quisiera, hablaba de la importancia de estas redes como la de Uruguay para una perspectiva preventiva, ¿no? O sea, no hay que esperar que el problema esté instalado para que tomemos iniciativas y para que se empiece a pensar soluciones sobre eso. Y ahí quisiera saltar a una pregunta a Matilde. Sé que, de nuevo, felizmente no es una cuestión que ha pasado con tanta intensidad en Uruguay, pero en las protestas sociales que vimos en América Latina en el año pasado y algunas que estamos viendo ahora con la crisis actual, los fotoperiodistas están siendo como un blanco o un target de la violencia que ocurre, sea por las fuerzas policiales o, para mí, inclusive para mi sorpresa, de los propios manifestantes. ¿Cómo tú ves esto, Matilde, con tus colegas fotoperiodistas?
Bueno, efectivamente acá en Uruguay no hemos tenido episodios de ese tipo, o no gran cantidad, pero estoy al tanto y es verdad que una condición que tiene el fotoperiodista es que pone el cuerpo directamente, no en un proceso a largo plazo, sino en el momento mismo. Entonces, en general estás en el medio, y a mí me ha pasado de ser agredida las pocas veces que he recibido agresiones acá en Uruguay, tanto por la policía como por los manifestantes. O sea, normalmente las personas se manifiestan y no están teniendo en cuenta que si se manifiestan es para que eso se haga público. Yo muchas veces he tenido conversaciones absurdas con los manifestantes, porque justamente yo soy la garantía de que eso se haga público, y la agredida soy yo, o sea, a pedradas o... el hecho es que nuestro cuerpo está en el medio. Es un caso en el que el periodista está físicamente expuesto, y de alguna manera es el colchón que hay entre las dos partes. No me acuerdo exactamente hacia dónde iba tu pregunta, pero sí es una posición que es inherente al fotoreportero. Poner el cuerpo y estar en el medio. Gracias. Y con eso creo que tuvimos un panel de lujo. Me encantó. No vi pasar la hora. Mi director de programa está diciendo acá en el punto electrónico que tengo que cerrar. Pero para mí es una señal claro de que el debate fue entretenido, porque no me di cuenta que ya estuvimos 1 hora y 30 charlando, e incluso me están cortando la internet acá en Francia. Así que muchas gracias. Gracias Viviana, gracias Matilde, gracias Mil Ginette, felicitaciones de nuevo. Gracias Nausicaa, felicitaciones por el premio Helen a ti y a Matilde. Gracias Lidia, gracias Sadia por esta coorganización a 6 manos con la FLIP. Para mí fue un placer enorme poder moderar este debate. Es un tema duro, pero si no hacemos más de eso, si no hablamos más de estas soluciones, si no apuntamos los dedos para los actores que tienen que estar involucrados, no vamos a lograr avanzar. Así que un gusto, espero que sigamos con este debate. El tema, ¿sí? Sí, perdóname, voy a hacer una pequeña intromisión de 20 segundos porque me gustaría mandar un mensaje, si me permites. Claro. El próximo 25 de mayo en Colombia es el Día Nacional para dignificar a las víctimas de violencia sexual. Mi sueño es que algún día, ese día, podamos hablar de las víctimas de violencia sexual de todo el mundo. En Colombia yo decidí llevar el lazo violeta, llevamos la mariposa violeta, porque el color violeta y la mariposa violeta significan dignidad. Así que mi invitación a todas mis colegas y los colegas de América Latina es que el próximo 25 de mayo porten algo violeta, porque así están respaldando a las víctimas y sobrevivientes de violencia sexual. Eso era todo. Mil gracias. Creo que es una invitación muy oportuna para cerrarnos, porque es una propuesta concreta para seguirnos el debate, siguiendo apoyando estos temas tan graves desde nuestros varios lugares, desde la perspectiva del derecho, desde la perspectiva del periodismo, desde la perspectiva de los organismos internacionales, y quizás que el próximo Día Mundial de Libertad de Prensa, el año entrante, podamos venir acá con noticias más positivas sobre el caso de Ginette en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre cómo enfrentamos esta desinformación que está ocurriendo en este momento con la pandemia, sobre nuevos caminos para seguir teniendo una prensa libre, independiente y plural. Muchas gracias. Cuídense mucho. Chao. Gracias. Gracias a todos y a todas, en particular las panelistas. Gracias, Sadia. Gracias a todas, gracias Guillermo, Lidia y a Flip, por supuesto. Chao. Muchas Chao. gracias. Muchas gracias. Excelente. Gracias. Pronto, gracias. Gracias.